En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 1, del verso 40 al 45. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: «No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración». Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo, tenía que andar por las afueras en lugares solitarios. Pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la meditación de la palabra del Señor. Hoy meditamos el Evangelio de Marcos, San Marcos, capítulo 1, verso 40 al 45. Siempre haciendo la invitación a participar de la Santa Eucaristía en este día domingo, día que celebramos o que celebra la Iglesia Católica el Día del Señor, día domingo, y todos somos cordialmente invitados. Estamos pidiendo al Señor Todopoderoso para que nos conceda esa iluminación, para que nos derrame su Santo Espíritu, para que todos podamos llegar al conocimiento de la verdad. Que Dios sea el único que nos bendiga, nos ilumine, y Dios, a través de nuestras oraciones, Dios les conceda a ustedes esa salud, esa fuerza. Que Dios le abra el conocimiento a cada uno de ustedes, a todos los seguidores, a todos aquellos hermanos y hermanas fieles a la palabra del Señor. Que Dios sea el único que a través de nuestra oración sea el único que pueda llevar esa alegría, esa paz, esa felicidad, esa tranquilidad a todos los hogares, ¿sí? Suscriptores y no suscriptores. Estamos pidiendo al Señor por cada uno de ustedes, para que Dios tenga piedad y misericordia en estos tiempos en que estamos viviendo. Sí, por eso el Evangelio de este día nos enseña sobre un leproso. Fíjese muy bien. El leproso es aquella enfermedad que cuando el hombre o una persona era contagiada por esa enfermedad de la lepra, era destituida de su familia, abandonaba a sus hijos, abandonaba su hogar, abandonaba a su esposa, abandonaba a sus hermanos, a sus padres, a todos lo abandonaba. Era un hombre o una persona que era sacado de la familia y era aislado a un lugar solitario, fíjese bien, a un lugar solitario donde permanecía solo él. Eso es lo que pasaba cuando una persona se infectaba, se contagiaba de la lepra. ¿Y cuál es esa lepra? La lepra es aquella enfermedad que se va pudriendo la carne, va cayendo poco a poco y va con ese olor, un olor mal, huele mal, ¿sí? Así es como la vida del leproso sufre con el olor, sufre al desprenderse su carne, sufre por la enfermedad, cargar esa enfermedad en el cuerpo,
sufre. Sufre porque es aislado, sufre porque es apartado de su familia. ¿Sí? Por esa razón, hoy el Evangelio nos enseña que esa lepra es representado en el pecado. Fíjese muy bien cómo el leproso llegó ante Jesús, cómo se le acercó de rodillas el leproso. El leproso sabía que Jesús es un Dios compasivo, es aquel que creó el cielo y la tierra, es aquel que creó todo lo que existe sobre este planeta. Sí, él lo reconocía, él sabía quién era Jesús y por lo tanto por eso sale al encuentro del Señor y se arrodilla y él dice, si él ha hecho todas las cosas, si él ha creado todas las cosas, pues también puede sanarme. Por eso cuando se acerca y le dice, si tú quieres, fíjese bien, si tú quieres, puedes limpiarme. Qué palabras maravillosas. Hoy nos lo enseña el leproso, porque la lepra, lo dijimos, la lepra representa el pecado en nuestro tiempo actual. Fíjese muy bien cómo el pecado trata de apartar a la persona de sus hijos, trata de apartar de sus hermanos, de sus seres queridos, de sus padres, de su familia, de su hogar, de su tierra, de su pueblo. Cómo lo trata de apartar el pecado. Y hoy nos enseña el leproso cómo él llega reconociendo al Señor. El pecado trata de alejarnos, trata de separarnos de la familia, trata de destruirnos. Fíjese muy bien, un sufrimiento que pasa a la familia y el pecador. Hoy el Evangelio nos muestra que solamente el Señor tiene esa autoridad para poder sanarnos. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Es reconocerlo. Necesitamos reconocer y ir hacia el Señor y pedirle al Señor que nos libere de toda clase de pecado, de todas clases de vicios que nos atan de pies y manos, que nos hace corrompirnos, que nos hace oler mal. Fíjese muy bien cómo es la vida de un alcohólico, cómo es la vida de una persona que vive en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, cómo es una persona cuando está haciendo actos fuera de lo que Dios no le agrada. Fíjese muy bien cómo la persona huele mal, cómo se le cae la carne. El pecado representa la lepra, o la lepra representa el pecado hoy. Fíjese muy bien. Entonces, por esa razón, queridos hermanos y hermanas, la lepra es el pecado que agobia al mundo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nosotros nos estamos preparando para poder enfrentar ese pecado? ¿Cómo nosotros nos estamos preparando con las escrituras, escuchando los temas, fortaleciéndonos de la palabra? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿En qué forma lo estamos haciendo? Ya viene el día miércoles de ceniza, el principio de la cuaresma, 40 días de preparación, de ayuno, de penitencia, de oración, 40 días que la iglesia realiza para que el ser humano llegue, fíjese muy bien, llegue a la presencia del Señor. Es una invitación que nos hace para que nosotros nos podamos desprender de ese pecado que nos anda atado, que nos tiene sentado y que nos está destruyendo y que por ese pecado andamos hueliendo mal,
Por ese pecado la carne se nos está cayendo. ¿Cómo es cuando una familia se desprende de sus hijos? Cuando un hombre o una mujer se desprende, siente que la carne se le arranca, se le cae. ¿Usted no ha vivido eso? ¿Usted no ha pasado eso? Entonces, el miércoles comenzamos la semana. Del miércoles de ceniza comenzamos la cuaresma, en donde todos somos invitados a participar. Sabemos muy bien que el pecado nos hace dar la espalda a Dios, estar en contra de Dios. Fíjese muy bien cómo el pecado, cómo Satanás hace que el hombre, que la mujer, que los jóvenes le dan la espalda a Dios. Y en lugar de acercarse, se alejan más de Dios. Y este mensaje es para que nosotros meditemos. Fíjese muy bien, escuche muy bien. La sabiduría humana trata de destruir a la familia que es célula vital de la sociedad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros como padres de familia? ¿Qué estamos haciendo ante esa sabiduría humana? Recuerde usted que hoy en la familia, los jóvenes, tanto como los hombres como las mujeres, ellos se dejan llevar por aquella sabiduría humana que es el mismo pecado que los hace actuar y dicen, hoy existe, hoy se puede que el hombre se case con otro hombre, que la mujer se case con otra mujer. Miren ustedes dónde ha llegado el pecado. Eso no lo dice las Sagradas Escrituras. Eso no es el querer de Dios. Pero más sin embargo, la sabiduría humana cada día está viviendo, está haciendo crecer eso. En los jóvenes, en las escuelas. En las escuelas tratan de sacar a Dios de la mente y del corazón de los alumnos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Cómo el pecado está tratando de alejar a los hijos de los padres, a alejar a los hijos de la familia? Hoy en las escuelas le dicen que el joven puede elegir qué clase de género puede ser. Si es hombre, puede ser mujer. Si es mujer, puede ser hombre. Fíjese muy bien. El pecado que está tratando de destruir a la familia, que es célula vital de la sociedad. Entonces, por eso es de que la invitación que nos hace hoy el Evangelio es de que nosotros hagamos como hizo este leproso, buscó al Señor con esa fe, ¿sí? Con esa fe que el leproso tenía, buscó para ser sanado, para ser liberado. Hoy la iglesia, hoy la palabra del Señor lo invita a ustedes, hermanos y hermanas, amigos, los invita para que nosotros vayamos al Señor con esa fe. Fíjese muy bien cómo el leproso quedó sano, pero ¿qué pasó después? Lo envió a presentarse al sacerdote. Le dijo que fuera y se presentara al sacerdote para que quedara registrado o que quedara como un registro de que es necesario ir al sacerdote. La Biblia lo explica y lo enseña. Por eso es importante que nosotros nos despojemos día tras día del pecado que nos está agobiando, ¿sí? El pecado que agobia al mundo, agobia y destruye al mundo. Eso es lo que el Señor nos invita. ¿Cuánto sufrimiento no tenía este leproso? No solo con la enfermedad, sino que era alejado, era sacado de su familia a un lugar solitario. Y lo mismo hace el pecado.
Lo mismo hace el pecado en la vida del ser humano, en la vida de las parejas, en la vida de los matrimonios, en la vida de los jóvenes. Eso es lo que hace separar. El pecado hace separar, hace destruir. Fíjese muy bien cómo lo dice Romanos capítulo 6 en su verso 23. El pecado después de separarnos tiene un pago. Y usted, si usted quiere seguir ahí, ya es cosa de usted. Escuche cómo lo dice. El pecado paga un salario y es la muerte. Eso es lo que nosotros ganamos cuando nosotros vamos viviendo en esa vida de pecado. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar un día por estar viviendo en los vicios, por estar viviendo en la desobediencia, por estar siguiendo una vida de pecado, por alejarnos, por dar la espalda a Dios, por desobedecer a Dios, por desobedecer a nuestros padres. El pecado paga un salario y ese es la muerte. ¿Por qué no tenemos fe? ¿Por qué no creemos en el Señor, que Él ha creado todo el universo, que Él día a día nos da los sagrados alimentos, que Él día a día hace un milagro en nosotros al levantarnos todas las mañanas? ¿Por qué nosotros no creemos en Él? ¿Por qué no tenemos fe? ¿Por qué no lo hemos buscado? El leproso salió en busca del Señor y se arrodilló. ¿Qué está esperando usted para hacerlo? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el pecado lo tiene atado? ¿Cómo puede más el pecado en su vida? ¿Sí? Que usted no quiere buscar a Dios, que usted no quiere participar en la Santa Eucaristía, en la celebración de la palabra. Fíjese, el pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Miren, la vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Es necesario que nosotros busquemos al Señor. Es necesario que nosotros, ¿sí?, nos demos esa oportunidad y que esa fe que nosotros tengamos nos lleve al encuentro del Señor. ¿Cómo? Mire cómo lo dice Levítico. Levítico capítulo 5, verso 5. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar a Dios, buscar a sus representantes, buscar a sus embajadores en la tierra. Jesús dejó sus embajadores. Jesús dejó sus representantes en la tierra. Y son los sacerdotes. Oiga, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Aquí dice la palabra que como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. Pero, ¿cómo se lo va a entregar a Yahvé? ¿Cómo? Por eso Él ha querido que las cosas, que su plan era así, dejar a los sacerdotes para que los representara, para que representara a Dios, a Jesús en la tierra. Y es por eso que dice, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es la invitación que nosotros tenemos que vivir. ¿Usted quiere seguir viviendo en esa enfermedad? ¿Usted quiere seguir con esa lepra? Si usted quiere seguir con esa lepra, adelante, pero usted ya sabe, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Eso ya queda en ustedes. Las Sagradas Escrituras nos lo enseña, entonces por eso es de que nosotros tenemos que ir al sacerdote. Y eso lo dice Pablo. San Pablo lo dice en la carta
en la segunda carta a los Corintios, fíjese muy bien. San Pablo lo dice, que debemos ir al sacerdote, porque el sacerdote es el embajador de Cristo. Mire cómo lo dice. El sacerdote nos lleva a la reconciliación con Dios. Por eso dice, mire, lo leemos desde el verso 18, 2 Corintios 5, 18. Todo esto es obra de Dios, no es obra del sacerdote, no es obra del obispo, no es obra del papa, es obra de Dios. Dios así lo ha querido que fuera así, y por eso la Biblia lo dice, que nosotros, pecadores que somos, debemos ir al sacerdote, confesar nuestros pecados para luego ser sanados, ser limpiados. Fíjese muy bien. Por eso dice, todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Ahí están los sacerdotes. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. Ahí están los sacerdotes. A ellos se les ha entregado el trabajo de reconciliar al mundo con Dios, al pueblo, al ser humano, aquel que quiere arrepentirse, aquel que quiere cambiar su vida, aquel que quiere salvar su vida un día. Está el sacerdote. Por eso dice, nos, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Como que si fuera Dios mismo que exhortara por medio de la boca de los sacerdotes. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjese reconciliar con Dios. Busque al sacerdote, busque la iglesia. No dice busque al pastor, no dice busque a otra persona que le dice, no, confiésese directamente con Dios y con eso basta. No, la Biblia no lo dice eso. ¿Por qué usted se ha dejado llevar por esa enseñanza? ¿Por qué usted se ha dejado llevar por esa doctrina? No dice, busque a aquel pastor, que busque a aquellos que le enseñan a orar y que usted se va a confesar directamente con Dios en la pata de un palo o en cualquier parte. Eso no lo dice la Biblia. Dice, déjense en nombre de Cristo, les rogamos, déjense reconciliar con Dios a través de los embajadores de Jesucristo, que son los sacerdotes. Fíjese muy bien. Por eso, fíjese muy bien, por eso San Juan lo explica, que sí son los sacerdotes, queridos hermanos y hermanas, son los sacerdotes a quienes el Señor lo ha dejado para que ellos, a través de ellos, nosotros alcancemos esa salvación. Ellos nos invitan a reconciliar con Dios a través de la confesión, a limpiarnos, a purificarnos a través del sacerdote, según la fe. Pero si a usted ya le dijeron, ya le cambiaron el chip, ya le metieron otro chip y que dice que los sacerdotes es un pecador, Hebreos 5 del 1 en adelante dice que sí, que los sacerdotes es un hombre pecador, pero que a Dios le agradó dejarlo así. ¿Qué más le vamos a hacer? Es un hombre pecador, es un hombre tomado entre los hombres. Es un pecador, pero que nos representa en las cosas de Dios. Lea usted Hebreos 5 del 1 en adelante. Mire, ¿por qué fue que el Señor dijo así? San Juan 20, 21 en adelante. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les será retenido. Ahí les dio el Espíritu Santo, ahí los está enviando, fíjese muy bien.
Jesús les dio la autoridad a los sacerdotes para perdonar pecados. Aquella persona que dice que eso no es verdad, mi respeto para ellos. Mi respeto, pero si la Biblia lo dice, no queda otra cosa que creer en Dios o no creer. No nos queda otra cosa, otra alternativa no tenemos. O creer o no creer. Pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia me dice que necesito ir al sacerdote, que yo como pecador, dice Levítico 5:5, tengo que confesar mis pecados y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Si lo dice, ¿por qué yo no voy? Si Pablo dice en 2 Corintios que ellos son los embajadores de Cristo en la tierra, como que si Dios mismo hablara por medio de sus labios. Entonces, si queremos ser liberados de esa lepra, si queremos ser sanados de esa lepra, como aquel leproso que salió, fíjese muy bien Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 nos dice, oiga cómo lo dice. Les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Ya queda en ustedes, ya queda en mí, si nosotros seguimos todavía en esas corrientes del mundo. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Sabemos que el pecado nos está alejando y nos está destruyendo. Lo sabemos perfectamente bien. Entonces, en este día hacemos la invitación para que en este miércoles iniciamos la cuaresma con el miércoles de ceniza y somos invitados a renovar nuestra vida, a despojarnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo a través de la participación de la confesión. ¿Cuántos católicos no se han quedado? ¿Cuántos católicos no se han alejado del Señor? ¿Cuántos no se han caído de la fe, se han quedado y no se han podido levantar? Fíjese muy bien, queridos hermanos. Por eso el Señor nos invita, como lo dice. Se le acercó, dice el Evangelio, se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Fíjese muy bien, lo tocó. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra. Al instante y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente, no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre en cuanto se fue empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido de tal manera que Jesús ya no podía andar públicamente en las afueras en lugares solitarios. Pero la gente venía a él de todas partes. Mucha gente llegaba a él. Mucha gente, unos con fe y otros lo seguían por querer seguirlo. Y esto es lo que el Señor nos muestra. ¿En qué grupo usted quiere representarse? ¿En el grupo de la gente o en el leproso? Si usted quiere ser como la gente, como el grupo dice, pero la gente venía a él de todas partes. Si usted quiere ser como esa gente que llega nada más ante Jesús y regresa igual, ya queda en usted. Pero si usted quiere ser como el leproso, ir a arrodillarse y dejarse tocar por el Señor, dejarse que el Señor extienda su mano y ser tocado para ser sanado, usted lo conseguirá. De cualquier enfermedad, de cualquier problema, de cualquier necesidad que usted esté pasando,
el Señor hará con usted una nueva criatura, una nueva persona por fe. Esta es la enseñanza que el Evangelio esperamos que sea de ayuda para usted en el crecimiento de su fe, en el aprendizaje sobre la palabra. Esperamos que sea de ayuda para su familia. Si esta reflexión, esta meditación le ha ayudado a usted, compártalo. Déjenos las manitas activadas, active las manitas para que dele like, para que este video llegue a más personas. Ayúdenos a seguir llevando esta palabra del Señor a muchas personas más. Comparte el video, porque compartir es evangelizar. Si usted lo comparte, usted está cumpliendo con evangelizar, con llevar la palabra del Señor. Ánimo y que Dios nos ayude, que Dios nos protege cada día. Los invitamos a que se suscriban y a que todos los días estamos subiendo la meditación de la palabra del Señor. Que Dios Padre Todopoderoso, que Dios el Señor Jesús nos guarde y nos protege. Invitados para el día de mañana, nuevamente, a la misma hora y por el mismo canal. Lo saluda su hermano en Cristo, Fausto Pelicón. Desde Guatemala, un saludo para ustedes. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.